meeting is being recorded. Bien, hola, ¿qué tal? Este es un encuentro más con Marcela Gómez Bogomolny. Recordemos que somos el rincón de los inmigrantes donde la gente pues valida su título en American Consulting and Social Service League. En este segmento lo que hacemos es invitar a algunos de nuestros profesionales triunfadores en la comunidad que llevan mucho ya tiempo después de haber validado, que pasaron con nosotros los primeros años de crecimiento de American Consulting y pues vienen a darnos su testimonio y a contarnos sus triunfos, las cosas lindas que han hecho. Este segmento se va a ir produciendo cada vez más con la importancia de traer la historia de la gente que confió en nosotros desde hace muchísimos años. Y pues en el día de hoy tenemos como invitada a Margaret Cárdenas. Cuando yo la conocí, ella usaba el otro apellido que era Caicedo, pero ahora es el de Casala. Estábamos hablando de eso fuera de cámaras. Margaret es trabajadora social de origen colombiano y está con nosotros en la tarde de hoy. Gracias, Margaret, por venir, por estar con nosotros. Y Margaret es mami de 2 niñas. Estuvo en los Estados Unidos desde el 2006 y ella pues es trabajadora social. Y en aquel tiempo, cuando American Consulting empezaba, estábamos ya en el 2012 y Margaret confió en nosotros, éramos así de grandes, confió en nosotros y hoy en día es toda una realidad, no solo su vida, sino su confianza pues se derramó en bendiciones en esta organización por muchos años y pues Margaret hoy es toda una historia de orgullo para nosotros como hispanos. Bienvenida, Margaret. Qué linda, Marce. Gracias por esa introducción tan hermosa. Gracias a ti por la invitación. No, a ti por estar aquí. Ella está aquí con nosotros en nuestra oficina, pero está en el cuarto de allí para que no se escuche mal. Margaret, háblanos un poquito sobre tu historia. ¿Quién es Margaret Cárdenas hoy? ¿Quién era Margaret en el 2012 y en el 2006? Ok. Graduada en Bogotá de trabajadora social en el año 2002. Ejercí por un par de años allá con una experiencia muy linda trabajando con el gobierno colombiano, con víctimas de la violencia, donde exponerme a la realidad de mi país fue una experiencia bien interesante, dura, pero muy enriquecedora. Llego a este país casada en el año 2006 y empiezo mi vida de ama de casa. Tengo mis 2 bebés, Pamela y Natalie, que en este momento ya tienen 16 y 13 años, pero para aquella época, en el año 2006, bueno, 2007 nació Pamela, y cuando conozco a American Consulting and Services en el año 2012, ya para esa época mi chiquita tenía 2 añitos. La segunda, conozco a Marcela, recuerdo tanto en una charla a la que me invitaron, donde Marcela me decía, estoy cansada de ver profesionales que se quemaron las pestañas en la universidad y llegan a este país simplemente a hacer algo totalmente diferente cuando están en el país de las oportunidades. ¿Por qué? Porque no tienen la guía correcta y yo quiero ser parte de ese caminar. Esa noche que la escuché, dije, por aquí es, porque estaba cansada de vender productos o de intentar vender productos. No nací para ser vendedora, pero es lo único que te ofrece este país en el momento que llegas, sin inglés, sin conocer a nadie, sin tener una guía. Llegas a qué? A vender, ¿cierto? O a trabajar en un Publix, a trabajar en un Walmart, lo que está bien. Todo trabajo es maravilloso. Pero cuando te ofrecen la oportunidad de volver a retomar tu llamado, para mí el trabajo social es un llamado, es una puerta grande que se te abre en este país de los sueños, ¿cierto? Ahí conozco a Marcela, me entrevisto con Marcela, conozco American Consulting and Services cuando, como dice Marcela, eran así chiquiticos y empezamos, dijo Marcela, si no fuiste la primera, fuiste la tercera clienta y es cierto. Sí. Fue muy lindo porque yo era la bebé de Marcela, la bebé profesional. Marcela me llevaba en su carro para todas partes. Yo no sabía para dónde ir, yo no conocía, no hablaba el idioma y lo primero que me dijo es, vas a aprender inglés. Y cuando sea el momento, vas a hacer tu maestría y vas a ser trabajadora social en este país. Y yo le decía, wow, qué metas tan grandes, porque
para los que venimos de nuestros países, el solo hecho de aprender inglés es un reto tremendo. Sí. Ahora, si te dicen, haz una maestría acá, oh, wow. Pero te soy sincera, Marcela, que desde ese momento, esa maestría quedó grabada en mi corazón. Y fue uno de los sueños que tuve a partir de ese momento. Y siempre lo quise hacer. Y me acuerdo que tú siempre lo decías, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y yo, algún día, algún día, algún día. Empezamos paso a paso y empezamos aprendiendo inglés. Y recuerdo ese día que tú me llevaste al Broward College y me aplicaste, porque tú me aplicaste, yo no sabía cómo hacerlo. Yo decía, wow, yo viniendo de Colombia, voy a estudiar en un college aquí, inglés, ¿qué es esta maravilla? Y tú me abriste todas las puertas y como buena trabajadora social, advocating por tus clientes, me conseguiste los recursos disponibles. Bueno, estudié mi inglés en el Broward College, gracias a American Consulting and Services. Empezamos a hacer voluntariados, que fue la siguiente fase, ¿cierto? ¿Voy bien o tú me dices cuándo? Sí, muy bien. Okay. De hecho, Margaret, hablas y me llega toda la película. Durante los años que hemos tenido, una de las cosas principales es que primero la gente no sabe que puede estudiar inglés acá y que puede tener recursos para hacerlo. Segundo, yo soy muy insistente en estas cosas y con ella lo fui mucho y era insistente y yo los botaba en mi carro y los llevaba y todavía inclusive lo hago. Solo que pues ya hemos crecido mucho más y ya no me puedo llevar a todos conmigo. Yo llevaba a Miami College o a Broward College aquí en Miami y en el sur de la Florida, 10. Nos encontramos allá y era la fila entera. Yo uno por uno los matriculaba como unos nenes. La historia es muy linda, de verdad que me pone, sí. se me quieren salir las lágrimas, que no puedo creer que yo haya hecho tanta cosa. Sí, así es. Y el fruto se ve, porque como tú dices, has crecido y es hermoso hoy estar aquí en esta oficina maravillosa, donde tienes este espacio hermoso, donde sigues ofreciendo ese servicio a la comunidad, a personas que como yo un día llegamos sin saber para dónde agarrar, con un sueño, con una maleta llena de sueños, como dicen, con un título colgado en la pared, pero ¿cómo lo hago realidad en este país? Y el siguiente paso fue empezar a abrir puertas, empezar a tener la oportunidad. Y creo que eso es algo que no entendemos mucho cuando venimos de nuestros países, ¿cierto? Porque allá fuimos profesionales y sentimos que por tener un título y la experiencia allá, ya estamos listos para trabajar acá y estamos listos para ejercer y para dar lo mejor de nosotros, pero resulta que estamos en otra tierra diferente. Además, con miles de culturas en un solo lugar. Y eso no lo entendemos cuando venimos de una sola cultura donde crecimos, donde nos desarrollamos, donde estudiamos, donde ejercimos. Acá es otro cuento. Es otro cuento acá el trabajo social. Incluso me sorprende lo reconocido que es. Y fue hermoso darme cuenta de eso, que tú me lo decías, Margaret, acá no es como allá, acá el trabajo social pesa mucho. Y yo, wow, bueno, hay mucho que hacer, pero ¿por dónde empezamos? Empecemos. Y recuerdo mis 2 experiencias de voluntariado fueron maravillosas. Los contactos que Marcela me consiguió, las puertas que me abrió, bueno, el primero ya una persona, una agencia muy conocida por ella, que le da oportunidad a las personas de practicar. Bellísima la oportunidad, bellísima la confianza que te dan el solo hecho de pensar, de saber que tú tienes una experiencia y puedes hacerlo acá y enfrentarme acá y llegar y empezar a aprender los seguros, la gente, los problemas, las soluciones, las opciones, los recursos. Fue una experiencia hermosa, pero también recuerdo cuando te dije, Marce, yo quiero hacer la práctica allá. No sé si recuerdas. Y tú me dices, sí, ok, vamos, sin conocer a nadie. Yo creo, vamos a testear Margaret vivía en Broward County. Ajá. Y yo pude conseguir la práctica fue en Miami-Dade. En Miami. Y ella por la distancia, las niñas tenían, y las nenas, una cosa y la otra, ella no podía. Y recuerdo que ella me dijo, sí, yo me adora, pero me tengo que buscar otro lugar. Y ella me dijo, Jafco. Jafco es un sitio
para niños, foster kids, niños que no tienen casita o que los padres les quitan a los nenes de la custodia de sus padres y viven en un lugar que es donde los niños se cuidan. Y allí ella me pidió que la llevara. Y continúa tú. Y sin conocer a nadie, Marcela me cogió de la mano, me entró a ese lugar, logró una entrevista con la persona encargada del grupo de terapistas, trabajadoras sociales, me presentó y en ese momento se abrieron las puertas en YAFCO, donde tuve la oportunidad de conocer otra faceta de trabajo social acá en este país, que hermosa cómo intervienen con los niños y la juventud, que está pasando por situaciones tan duras, niños que han sido quitados de su hogar. Bueno, yo recuerdo que yo me metía al daycare y cuidaba a los bebés y era hermoso. Fue una experiencia maravillosa, bajo una supervisión maravillosa. Servíamos a mí en el voluntariado era ayudar al trabajo que hacían las trabajadoras sociales que ayudaban a estos jóvenes y estos niños. Y fue enriquecedor empezar a conocer los recursos, porque allá me enfoqué fue en los recursos que Que es una de tenía. las principales armas de un trabajador social. O sea, como ser periodista, el conocer el vocero del alcalde, el vocero del Ajá. policía, aquí ser trabajador social es el conocer quién da comida para esto, dónde recogemos ropa para aquel, dónde le damos a él esto. Y ella, Margaret, creo que teníamos a Liliana también, ¿era Liliana tu compañera? Liliana, sí, Liliana era otra trabajadora, otra otra. psicóloga colombiana que ella, las dos hicieron la práctica allí y ellas las dos las enfocaron precisamente, creo que a crear el libro de recursos, ¿no fue? Sí, creamos un database, sí, una base de datos de todo el condado de Broward y todos los recursos que habían hasta ese momento disponibles. Y eso te abre el Fabuloso. panorama increíblemente. La mente y darte Sí, cuenta claro, qué hay total, disponible, dónde total. puedes ayudar a la gente, a dónde lo puedes llevar. Exacto, todos los recursos disponibles. Y esto acompañado de practicar inglés. Claro. Porque a pesar de que vivimos en un área donde hay mucho hispano, donde se habla mucho español, también se habla mucho inglés, porque también asimismo viene gente de todas partes del mundo. Y el idioma que nos une es el inglés, porque es el idioma de este país, ¿correcto? Entonces, todo esto en medio de la práctica. Después de que termino mi voluntariado, Marcela me dijo, ¿estás lista? Y yo le dije, no. Y me dijo, sí, vas a hacerlo. Tienes que salir y empezar y buscar y tocar puertas porque ya sabes cómo funciona, ya tienes tus bases y arranca. Y eso es necesario, Marci, porque tenemos que dejar de ser bebés, soltar el biberón y empezar a masticar y empezar a ponernos la comidita en la boca. Y es necesario eso, desprendernos, ¿no? Como todo funciona en la naturaleza, es parte de la naturaleza, soltarnos y arrancar. Y empezamos. No te estoy diciendo que fue fácil y que de la noche a la mañana, ¡pum!, arranqué, pero no pasó un año. Y los mismos contactos que logré durante el voluntariado, que tú me presentaste, que tú me llevaste, esos mismos contactos fueron con los que arranqué. Era lo que tenía en mis manos, no tenía nada más. Arranquemos con lo que hay, porque así llegué. Empecé acá con lo que tenía un título, ¿cierto? ¿Qué tenía? Conocí a Marcela, toqué una puerta, se abrió la puerta, Marcela me llevó, con lo que hay. Entré a estudiar inglés con lo que American Consulting and Consulting. Services me consiguió. Con lo que hay arrancas. Y con eso arrancamos. Y desde ahí no he parado. Desde el año 2014 he trabajado en diferentes, no muchas, la verdad, creo que he tenido la bendición de tener mucha estabilidad en el campo laboral y he crecido profesionalmente en este país en dos áreas muy importantes, muy especiales y eso me ha gustado porque logras especializarte en algo, ¿cierto? El que sabe de todo no se especializa en nada, entonces es bueno tú enfocarte en algo, que eso fue una enseñanza de Marcela, enfócate y ahí especialízate, ¿cierto?
Y eso fue lo que he logrado o que he podido hacer, gracias a Dios, durante estos años de experiencia. Puedo decir con mucho agradecimiento que el lugar donde empecé a trabajar en el 2014 es en el que me encuentro trabajando en el 2023. Wow. So, Eso también habla de ti. O sea, no todo el mundo tiene eh, la capacidad de crecer en el mismo sitio y ser estable y aprender tanto. Cuéntanos un poco quién es Margaret hoy. No, antes de eso, el voluntariado es precisamente para los latinoamericanos no es muy popular, porque en Latinoamérica el hacer las horas voluntarias es que me estás explotando, me estás robando, y bueno, todo este pensamiento de sí, pobreza, porque eso es un pensamiento de escasez, donde tú no te permites darle a otro porque crees que te está robando, sin darte cuenta ni mirar que ese otro está tomando el tiempo de educarte, de hacerte crecer y de enseñarte lo que sabe, que eso también cuesta tiempo y dinero, pero esa sí, persona te está dando de su haber. Margaret sí, lo pudo aprovechar. sí. Y yo te digo, Marce, que para mí fue una enseñanza personal y profesional, pero más personal, por lo mismo que tú estás diciendo, porque yo venía con esa conciencia, con la conciencia de por qué voy a regalar mi tiempo si yo soy una profesional. ¿Por qué estoy acá trabajando de gratis si pudiera estar en mi país ganando? ¿Por qué tú crees que tú estás regalando? Cuando pasaron los años, yo me di cuenta que yo no estaba dando nada de mí, que realmente yo me nutrí de esa experiencia. Y, y no me canso de darle las gracias a esas personas que abrieron sus puertas en ese momento, porque me enseñaron, porque me guiaron, porque tuvieron la paciencia, lo que tú dices, la paciencia, el tiempo, la vocación de enseñarme a mí. ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo? Yo solo era una persona que estaba tocando puertas. Y aunque en ese momento no lo entendía, y no lo entendía, y les aseguro que no lo entendía, con el tiempo me di cuenta que esas eran las puertas que eran necesarias abrir para lograr tener lo que hoy tengo. De hecho, el programa tiene varias etapas. Una de ellas es precisamente el inglés. La gente, yo siempre he dicho, si no vas a aprender inglés, si no lo sabes, no esperes de este programa mucho. No. ¿Sí? Después de eso, del inglés, tú tienes la oportunidad de tener tu resumen hecho. Nosotros te ayudamos a que tengas un resumen, pero también yo insisto mucho en el voluntariado porque es la conexión, es como que aprendes inglés, tienes el resumen, validamos el título y aquí entonces el voluntariado es como la graduación, el lugar donde tú empiezas a dar de ti en la comunidad y entran estas peleas mentales que menciona Margaret, y yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Y esta Sí. gente, ¿por qué ta? Y, y yo sé que la gente en su falta de conocimiento habla primero sin misericordia y segundo sin sabiduría. Sí. Así Eh, es. Dice cosas que realmente no llevan, pero quienes han hecho el trabajo como lo hizo Margaret, ven un cambio en su vida, no es solamente desde la parte profesional, sino como ella misma lo menciona, desde la parte humana. Y estos contactos, en el caso de Margaret tiene pues el gustazo de que el contacto que hizo allí, después este contacto tiene una empresa y esta empresa es con quien hoy Margaret trabaja hasta hoy. Después de 14 años, Margaret, ¿qué hace Margaret hoy? Bueno, en cuestión laboral, como lo dije anteriormente, desde el 2014 me encuentro trabajando en el mismo lugar, un lugar donde empecé trabajando part-time, 2 días a la semana, en el 2014. Trabajo como asistente de trabajo social, haciendo case management, mucho case management, ayudando a pacientes. Es un centro de diálisis donde las personas van y se hacen tratamientos de diálisis. Por ley, los centros de diálisis deben tener un license social worker, una trabajadora social licenciada, ¿correcto? Pero resulta que por cosas de la vida, la licenciada de ese lugar no tenía el suficiente tiempo para atender las necesidades del lugar. Eso me dice a mí, mira, la ley obliga a que haya una licenciada, pero también permite un asistente.
¿Qué tal si trabajamos juntas? Perfecto, empecemos. Empecé 2 días a la semana. En el 2017, la directora, la dueña del diálisis, la directora y dueña, me dice, yo quiero que mis pacientes tengan calidad de vida, no solo un tratamiento médico, sino que tengan a alguien que se preocupe por ellos como seres humanos, que se preocupe por su salud mental, que se preocupe por que buscar recursos que les ayuden a aminorar tanto dolor, tanta necesidad, que los ayude a, que los represente, que sea su voz, no solo aquí adentro del diálisis, sino en la comunidad. Y te quiero full time aquí. En el 2017. Para esa época yo tenía 2 trabajos. Allá trabajaba part-time y trabajaba otro part-time con la misma supervisora, pero en otra empresa, haciendo psychosocial assessment, evaluación psicosocial para pacientes adultos mayores que reciben Medicare, que tienen el seguro del gobierno, el Medicare. Partamos del hecho de que en los Estados Unidos el trabajo social tiene muchas áreas. Es una de las carreras que más trabajo la gente puede tener en él, porque nosotros trabajamos desde lo que llama ella case management, que es lo que hace American Consulting. American Consulting es yo le digo en inglés, un private case management program, es un programa privado, pero lo que hacemos es que tú miras al paciente o a la persona y le miras todas las necesidades que tiene y le creas una lista de metas y después le buscas los recursos en la comunidad donde esas metas se pueden conseguir, que es básicamente lo que hacemos acá. Exacto. ¿Sí? Ahora, ella hizo eso y tenemos entonces el trabajo social se lleva hasta el nivel de nosotros podemos ser terapeutas después de hacer la maestría, terapeutas psicológicas, inclusive trabajamos en los hospitales haciendo los discharge de los clientes. Discharge, ¿cómo se dice? Bueno, cuando el paciente se va, antes de irse, se sienta con un trabajador social que le va a decir a dónde se va a ir, cuáles son todos los recursos de la comunidad que la persona necesita después de que sale del hospital. Entonces, veamos que es una profesión en donde realmente tenemos muchísimo campo de trabajo y donde sea quieren un trabajador social. Es decir, el que quiera ser trabajador social me avisa, porque necesitamos como locos. Muchos, en todas partes. Sí, sí, sí. Y vale la pena aclarar, Marce, que cuando hice el voluntariado lo hice en eso, en evaluación psicosocial, en las casas de los pacientes con Medicare. Fue una parte de mi voluntariado, esa fue una de las experiencias que me abrió las puertas para conseguir el trabajo en el 2014. O sea, porque tuve esa experiencia, en el 2014 me llamaron y me dijeron, mira, tú hiciste esto, tú tienes idea. Sí, claro, yo tengo idea de cómo hacer una evaluación psicosocial. Ok, ¿y cómo está tu inglés? Me acuerdo que esa fue la pregunta de la persona que me contrató. ¿Y cómo está tu inglés? Porque te necesito para todo tipo de cliente. Y yo, no, dale, claro que sí, vamos. Mira, si tú no te expones, Total. si tú no lo practicas, no le pierdes el miedo, ¿cierto? Ya tenía la base, me acuerdo que mi esposo ya lleva varios años en este país y él me decía, wow, esa base que tú tienes gramatical es increíble porque la aprendí en la universidad. Pero a la hora de hablar es como que si tú no te expones, si tú no practicas, pero también si no aprendes, tampoco tienes posibilidades porque estamos, vuelvo y digo, un país de habla inglesa. Entonces, o aprendes el idioma o igual te bloqueas las oportunidades. De ese voluntariado sale esa experiencia y de esa experiencia sale el primer trabajo. Valga la aclaración que ese mismo voluntariado lo han hecho otras psicólogas y otras trabajadoras sociales donde les toca ir a tocar la puerta de una persona mayor de 55, 65 años a mirar qué les hace falta, porque a veces las personas mayores no tienen, por ejemplo, suficiente comida, porque el cheque es cortito, o sea, mil cosas. Y he tenido otras personas que no les ha dado un choque cultural muy grande ver que en Estados Unidos también hay pobreza. Sí. Y que también hay que ir a tocar y ver a estas personas en estas circunstancias y como que tú te haces una paja mental de que este país, nadie aquí tiene situaciones, sí las tienen. Sí. Cuéntame un chiquito de tu impresión en la parte humana y profesional cuando te tocaba visitar a los clientes en sus casas.
Oh, wow, tuve varios, tuve varios. Yo recuerdo una vez que llegué a una casa que por fuera se veía normal, una casita, ¿verdad? Normal, en un barrio normal. Llegué, toqué la puerta, me dijeron, está abierta, entré. Y era un señor obeso, 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 acostado en una cama que no se podía parar ni para ir al baño. Ya no podía caminar, estaba sumergido en una depresión. Su condición física no le permitía ni levantarse de la cama. Cuando yo empecé a evaluar, te podrás imaginar las condiciones del lugar donde vivía, que era una casa pequeñita por dentro, pero totalmente desaseada, totalmente. Cuando evalué quién te da la comida, no, yo la pido por internet, y cuando le pregunté qué comes, entonces me decía, no, acá, porque no podía ir hasta la cocina, no podía caminar, y en el piso el reguero de comida chatarra, de papitas, de chitos, de Coca-Cola, de y yo en una sociedad, en unas condiciones, y el único que hacía era estar acostado en su cama con el control remoto, viendo televisión y comiendo basura. Fue algo que me impactó, fue una de las cosas que me impactó muchísimo, entre muchas que vi. Gente que, lo que tú dices, vive con un retiro que les alcanza a duras penas para pagar la renta, que no tiene comida, que viven en unas condiciones terribles. Esto sin contarte las personas que, además de vivir en esas condiciones, hay muchas personas que viven en estos apartamenticos. Tú vas llegando a la playa, y es algo que yo le cuento a la gente cuando viene de turismo, ¿no? Ellos van llegando a la playa de Hollywood y ven esos edificios así pequeñitos y dicen, ay, qué lindos esos apartamentos, eso debe ser hermoso vivir ahí. Yo le digo, tú no tienes ni idea Lo que cómo estás vive diciendo. esa gente que está ahí. Porque realmente son apartamenticos que es una habitación donde a duras penas, pues, un baño y la cocinita así, y en una pobreza increíble, gente que sale a la calle a mirar a ver cómo sobrevive, y realmente la pobreza se ve, Marce, sí se ve, sí se ve. Solo quería hacer esa aclaración para enseñarte, número uno, como profesional y como inmigrante. Tú cuando llegas acá como inmigrante te ofrecen muchos trabajos donde no pagas impuestos y pagas por la izquierda y esto y lo otro. Pero estos son cuando llegan nosotros lo que hemos vivido y vemos envejecer de las personas. Nos damos cuenta como no pagaron impuestos, tienen un cheque muy chiquitito de retiro, y hoy en día la renta, o sea, no es para vivir en Florida. Te tocaría irte a otro país tal vez a vivir donde el dólar sea un poco más. En fin, Sí. ese es otro tema, pero igual era como un mensaje aquí intrínseco. Continúa con entonces, por haber hecho esa experiencia, te contratan. Me contratan y empezamos a hacer esas evaluaciones, y al mismo tiempo el otro part-time lo utilizaba en el centro de diálisis ya hasta el 2017. Te puedo decir que amaba las dos experiencias, porque amaba trabajar haciendo las evaluaciones y mirando de qué manera se podía aliviar un poco la vida, mejorar la calidad de vida, así fuera una gotica de estos pacientes que visitaban la casa. So, cualquier ayuda, yo sabía que en algo iba a mejorarles su calidad de vida. Y en la parte del diálisis me enamoré de los pacientes, me enamoré de ver esa vulnerabilidad en la que están unas personas enfermas que desafortunadamente dependen de una máquina para seguir viviendo un día más. Porque no sé si lo sabes, el paciente de diálisis se dializa un día para vivir un día más. Te dializas un día no, un día sí, un día no. Aparte de la carga emocional, aparte de la carga familiar, porque también tú sabes que tanto el enfermo como el que cuida al enfermo se enferma. Absolutamente. Entonces, sí. So, me di cuenta que la necesidad está en todas partes, Marci, en todas partes, tanto física como emocional, como financiera, como de salud, como, bueno, en este mundo estamos. Y ya lo que te digo, en el 2017, la directora del diálisis me dice, bueno, te quiero full time, porque yo quiero que haya una persona full time atendiendo a los pacientes, que sientan que hay alguien que es su voz, que sientan que si hoy llegaron tristes, tienen con quién hablar, que si anoche lo pasó una situación en su casa, tienen quien les ayude.
Y a partir de ahí me tocó escoger Y pues si sí. seguía en la calle o me quedaba en una oficina. Y bueno, decidí quedarme en el centro de diálisis y a partir del 2017 soy full time en el centro de diálisis. Es, Y bueno, es ahí muy estoy. importante, quiero clarificar, el LCSW, que es la LCSW, es una persona con trabajo social, con una maestría en trabajo social y una licencia de trabajo social clínico que le permite dar terapia, dirigir mil cosas y aparte de eso, cobrar en los seguros. En el caso, por ejemplo, Margaret dice, soy asistente de trabajador social, pero ese asistente de trabajador social realmente es un trabajador social, Sí, pero de claro. pregrado, de 5 años de experiencia, de 5 años de estudio. O sea, no es que ella sea una asistente secretaria. No, no, ella Exacto. está haciendo el trabajo de un trabajador social, solo que para cobrarle a los seguros se necesita la licencia del LCSW y del trabajo del trabajador social, como en el caso de Margaret, es permitido por la ley bajo la supervisión de esta trabajadora social. ¿Estoy clara? Exacto. Correcto. Bien. Y eso lo que hace es que Margaret ha podido entregar todo su esplendor de trabajadora social que aprendió en Colombia y aquí, obviamente, desde lo que la capacidad de sus 5 años de estudio le da. Pero Sí. ella no se quedó así y ahora acaba de empezar, y lo tengo que decir con mucho orgullo, la maestría. Por Háblanos fin. de esta parte. Los tiempos de Dios son perfectos. Fue un sueño, un sueño. Fue una, ¿cómo lo dijera yo? Una exigencia, una guía de mi amiga Marcela que se convirtió en un sueño. Y siempre decía yo, algún día voy a hacer mi maestría, algún día voy a hacer mi maestría. Obviamente hacer una maestría tiene, cuesta tiempo, cuesta recursos, cuesta sacrificio, como todo lo que tú quieres lograr en la vida. Cuesta algo de sacrificio. So, esperé los años a que se diera el momento. Yo sabía que el momento iba a llegar. ¿Cuándo? Pero sabía que el momento iba a llegar. Y llegó este año, bueno, el año pasado, empezando el 2022, empezamos el proceso de validación nuevamente, porque para hacer una maestría necesitas estar validada por el Consejo Estudiantil de Trabajo Social, de aquí, el CSWE. Vamos a aclarar una cosa ahí. Los procesos de validación dependen del board de cada carrera. Y la validación, por ejemplo, que ella tenía en el pasado le permitió trabajar en esto y lo que fuera, pero para efectos de la carrera, la carrera en maestría tiene que ser hecha con una universidad que esté aprobada por el concilio. ¿Ya? Exacto. Entonces, habían pasado 10 años y para poder ya, no solamente se había tenido que volver a hacer todo el trabajo porque pasaron 10 años, pero tenía que hacerse a través del concilio para efectos Sí. de maestría. Por eso cuando la gente me llama a mí y dice, no, yo primero hago el bachelor y después le digo para hacer la maestría, yo usualmente les digo, dígame de una vez si va a hacer la maestría y va a sacar la licencia porque esta ruta no es la misma que la otra. Exacto. Y de hecho le tocaría volver a hacer bastantes de los trámites y ese fue el caso. Sí. Entonces, empecé el año pasado a hacer el proceso de validación con el concilio. Fue un poquito complicado porque realmente llevo 20 años de haberme graduado de trabajadora social en Colombia. El año pasado cumplí 20 años. Y por supuesto, había muchas cosas obsoletas, empezando porque en esa época la tecnología no era como la de ahora. Eso fue un proceso bastante complicado, pero te digo, Marce, que después de analizar todo lo que pasé, porque pasamos procesos, entendí que si yo, que me gradué hace 20 años de la Universidad Pública de Colombia, logré hacer
conseguir lo que era necesario para que el concilio aquí me aceptara y me validara mi carrera, cualquiera lo puede hacer. Es perseverar, porque te puedes quedar en mitad de camino, pero así es todo. Y lo he vivido en todos estos años de experiencia, es paso a paso, perseverar, porque entonces siempre te van a decir, no, no se puede. Y yo me acuerdo cuando abrí la página del concilio y decía, requisitos para validar la carrera de trabajo social. Y yo, imposible. Pero no, no hay nada imposible. Vamos un paso a la vez. Ok, primer paso, segundo paso, tercer paso. Duré un año validando la carrera. Un año. Y recuerdo que en diciembre del año pasado estaba sofocada de andar pidiendo, mandando emails, preguntando aquí, siempre preguntando, tocando puertas, porque si algo aprendí contigo fue a tocar puertas. Tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas. Me fui para Colombia a pasar las fechas decembrinas allá, a pasar Navidad. Y cuando regresé en Año Nuevo, lo primero que encontré encima de mi comedor fue la carta del Concilio de Trabajo Social validándome mi bachelor en este país. Y yo, lo logramos. Siguiente paso, vamos a buscar universidad. Un paso a la vez, pero se puede. Toqué muchas puertas, averigüé muchas universidades, no entendía, Marci, te digo, no entendía, no es fácil, es otro país, es otra cultura, es otro idioma, es otro proceso diferente. No es, quiero estudiar en esta universidad, pum, aplico y ya, no, son procesos, puede ser frustrante, puede ser, hay momentos en los que quieres ya, dejémoslo así, ya, sabes que no lo necesito. Pero creo que el que persevera alcanza y cuando logras ver tu sueño cumplido, valió la pena. Me presenté a muchas universidades, averigüé, y me acuerdo que mi supervisora me dijo, preséntate para una maestría avanzada en trabajo social. Y yo le decía, ¿avanzada? ¿Pero cómo así que avanzada? Bueno, hay dos tipos de maestría, una que es la normal y otra que es la avanzada. La maestría de trabajo social y usualmente las maestrías son de 2 años, pero como nosotras tenemos el Bachelor's Degree en trabajo social, existe un programa que se llama el Advanced, ahorita se me escapa el nombre completo. Advanced Placement, sí, social work. Exacto. Y ese Advanced es de 1 año, o sea que es como un acelerado y termina siendo la maestría porque el primer año ya nosotros lo vimos en los 5 años o los 4 años en mi caso de trabajo social que se vieron. Todo lo que se ve en el primer año de trabajo social de una maestría, nosotros en la Bachelor's Degree ya lo habíamos visto, o sea, en el pregrado. Por lo tanto, eres aceptado en el Advanced Program y puedes estar allí. Es más barato, obviamente, porque es un año menos de trabajo. ¿La mitad? Sí, correcto. La mitad, sin contar que... entonces ahora, Margaret, ya, estás estudiando. ¿Y cuáles son los planes? Bueno, por ahora terminar. Después de la maestría, que aspiro a terminar ya el próximo año, obviamente prepararme para la licenciatura, como tú explicabas bien, una cosa es tener tú un título, pero otra cosa es tener la licenciatura y acá definitivamente es necesario tener la licenciatura si quieres avanzar en la carrera. Después de la maestría vienen 2 años de práctica bajo supervisión, ya con la maestría, para poder presentar tus tests, tu evaluación al board, tu examen al board y ser aceptada como licenciada en trabajo social. Lo lindo es que es un reto que no termina y eso es lo que he descubierto en todo este proceso, que constantemente tienes que estarte educando, actualizando, aprendiendo nuevas técnicas. Ahora, nosotros se dice fácil, pero de fácil nada. Quiero que sepas que para ser trabajador social acá, al menos yo tuve que ser mis 4 años, después hice mi maestría, después de eso tú tienes que hacer tus 2 años de supervisión, una licencia intern, donde trabajas 2 años de supervisión, dando terapia, haciendo de todo, pero con alguien que te firme
y trabaja contigo. Después de ahí, tú tienes que sacar tu examen y a partir de ahí tienes que cada año o cada 2 años hacer cursos para renovarte. ¿Cuántos años contamos ahí? 4, 6, 8 años para nosotros poder llegar a hacer lo que llaman un LCSW. O sea, que cuando tú hables y alguien te diga, yo voy a buscar para una trabajadora, el puesto de trabajador social y solo tienes la licenciatura, busca por el puesto de case manager, porque trabajo social somos nosotras las que ya hicimos todo este proceso. Ya pasaron todo ese proceso, sí, claro. Correcto. Sí. Ahí voy, Marce, ahí voy, un día a la vez, un paso a la vez, todo se va dando, el camino se va abriendo y lo que yo te digo, perseverar, porque siempre te vas a encontrar con muchas cosas que dices, ay, no, ¿para qué seguir? Porque es diferente, pero vale la pena. Margaret, vamos a llevar ya esto a un final. Quisiéramos escuchar tus últimas palabras, que sobre todo que te despidas y nada, lo que te salga del corazón van a inspirar a otros y antes que nada te agradecemos mucho por tu tiempo, por venir hasta aquí y sobre todo llenar mi corazón, porque voy a ser egoísta, llenar mi corazón de alegría de verte bien y de verte triunfadora en todo lo que querías, que recuperar tu luz, porque cuando nosotros vamos a una carrera nos demoramos tanto es porque usualmente amamos la carrera y no hacerla es casi como quitarle a la gente su luz por un rato, pero entregarle de nuevo la oportunidad por todas las leyes que hay en los diferentes países, la oportunidad de volver a ser quien eras y volver a recuperar esa autoestima, esa luz que de todas maneras tú llevas, pues ha sido para mí un placer grande. Así que despídete y te agradecemos de nuevo mucho. Ay, Marce, no, muy agradecida con esta oportunidad. Muy agradecida con Dios primero, porque sé que Él ha abierto el camino y las puertas. Te ha puesto a ti como ha puesto a cantidad de ángeles en mi vida para que me guíen en este proceso. Feliz de lo que hasta ahora se ha logrado, pero también segura de que todos tenemos oportunidades, todos, y es simplemente saber aprovechar esas oportunidades, luchar por tus sueños y como te decía al principio, el Señor concede los deseos de tu corazón. Mi deseo siempre fue trabajar en este país en mi profesión y lo ha hecho realidad. No es fácil el camino, pero no es imposible. Con una buena guía, con el deseo de llegar hasta el final, se puede. Los recursos están, simplemente saber buscarlos y tomar provecho de ellos. Realmente es un país de oportunidades y no importa de dónde vengas ni en qué condiciones vengas, siempre hay oportunidades, siempre hay puertas que se pueden abrir. Invitarlos a que se den la oportunidad, así como yo un día escuché una charla que 10 años después me cambió la vida. Miren dónde estoy, gracias a un día que escuché una charla y dije, vamos por ahí, toquemos esa puerta, la puerta se abrió y aquí estamos. O invitarlos a que sigan ese llamado. Mi universidad tiene un lema y es, ¿cuál es tu llamado? No es cuál es tu profesión, no es cuál es tu carrera, ¿cuál es tu llamado? Si tú tienes ese llamado, búscalo, trabájale. Se puede, sí se puede. Bien, ha sido un placer. Estamos con Margaret Cárdenas, trabajadora social, original de Colombia, desde Bogotá. Ella ahora se encuentra aquí en los Estados Unidos y esta pues es un segmento más de las historias de triunfo de American Consulting and Social Service League, de @valida tu título. Recuerda, esto va a estar en YouTube y también lo vamos a pasar por @valida tu título en Instagram. Margaret no tiene social media y yo siento que eso es lo más importante resaltar aquí para mí es condecorarte por no tener social media ni ver noticias. Yo estoy igualita, pero me toca porque, bueno, aquí estamos en esto, pero apoyo tu tesis. Bueno, un abrazo grande, que estén muy bien a todos y como siempre desde aquí, desde American Consulting, estamos localizados en Miramar de la Florida, pero trabajamos a nivel nacional en todos los Estados Unidos. Trabajamos validando títulos para todos los estados y de todas las carreras de Latinoamérica y de Europa. Que estén muy bien y gracias por estar con nosotros una vez más.